serio de lo que vamos a entonces a mirar cómo se calculan las medidas cuando tenemos los datos agrupados en intervalos. Entonces vamos a hablar de intervalos. Limpio acá esto. Y vamos a hablar entonces de medidas en intervalos. Vamos a hablar hoy cómo se encuentran las medidas cuando los datos se agrupan en intervalos. Bien, los intervalos, una característica de los intervalos es que tienen un límite inferior y un límite superior. Entonces, por decir algo, si quienes sacaron nota, Juan, si me dicen, estamos hablando de notas de exámenes, y me dicen Profe, se te escucha súper entrecortado. Profe, no se te entiende. Se te escucha súper entrecortado. 3 estudiantes. Estoy presentando problemas de señal. Sí, porque no se te escucha nada. Bien, volvió a la serie. Entonces, cuando los datos se agrupan en intervalos, ¿sí? Bien, los intervalos tienen, yo pregunto, no vas a estar conectado, ¿sí? ¿Vos también estás en algo conectado o no? Listo, voy a quitar la cámara para mejorar la señal. ¿Listo? Muy bien. Entonces vuelvo otra vez al archivo. Entonces tenemos, vuelvo y repito, medidas cuando los datos se agrupan en intervalos. Los intervalos tienen un límite inferior y un límite superior. Entonces, cuando yo digo que 3 estudiantes tuvieron notas entre 1, 5 y 2, por decir algo, 11 estudiantes tuvieron notas entre 2 y 2,5. 27 estudiantes tuvieron notas entre 2,5 y 3. Yo de esta manera tengo la información agrupada en intervalos. ¿Cuándo trabajo intervalos? ¿Para qué tipo de variables se debe agrupar en intervalos? Entonces, obviamente, se recomienda intervalos
para variables continuas. Recuerda que el objetivo de los intervalos, uno de los objetivos es agrupar la información. O sea, cuando estamos trabajando en intervalos, es porque hemos agrupado la información. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. Se recomienda trabajar en intervalos cuando se quiere agrupar una variable continua. O se puede trabajar variables discretas cuando se trabajan variables discretas. Cuando yo quiero agrupar variables discretas y tengo muchos resultados diferentes. Muchos, pero cuando digo muchos es muchos resultados diferentes de variables discretas. Recuerden que en el ejemplo, en el archivo de la clase pasada, nos permitía agrupar 10 valores de variables discretas diferentes. Si yo tengo 15, 20, 30, 35 resultados diferentes de variables discretas y quiero agrupar, puedo agrupar en ese caso en intervalos, porque vuelvo y repito, cumple esa condición. Tengo muchos resultados diferentes de una variable discreta. Entonces, este primer pantallazo, simplemente les quiero mostrar para qué tipo de variables se recomienda trabajar agrupado en intervalos. Obviamente las variables continuas es la primera, la principal, ¿sí? Se recomienda agrupar en intervalos. Y el segundo, ¿se pueden agrupar variables discretas? Sí, cuando tenemos muchos resultados diferentes de esa variable discreta. Podemos trabajarlo también en intervalos. Recuerde que es simplemente el objetivo acá es agrupar la información. Bien, veamos el ejemplo que vamos a tratar en esta clase. ¿De qué se trata? ¿Qué queremos agrupar en intervalos? Este ejemplo. Las millas recorridas por un avión. Estos son los datos. Como pueden ver ustedes, las millas recorridas diarias por un avión es una variable continua. ¿Por qué es una variable continua? Mire que toma valores en números reales. Esa es una variable continua. Vamos a trabajar, entonces vuelvo y repito, con estos valores. Lo coloco en otro color para que lo tengamos presente. Con este. Muy bien. Veamos los pasos que debemos hacer cuando vamos a agrupar en intervalos. El primer paso, veamos los pasos. El primer paso, paso 1, es encontrar la observación mínima y la observación máxima. La observación mínima y la observación máxima. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la ayuda de Excel. Vamos al archivo donde están los datos y vamos a responder a la pregunta: ¿cuáles son las millas mínimas recorridas por el avión? Entonces recordemos que eso
lo podemos encontrar con la ayuda de la función min. Entonces le voy a decir al computador, encuéntreme cuáles son las millas mínimas recorridas. Nos está dando 320. 320. Muy bien, 320. Segundo, el valor máximo. Entonces recordemos que con la función más se encuentra la observación mínima, perdón, la observación máxima. $618. Entonces tenemos 320 y 618.3 millas. Bien, les repito la función para calcular la observación mínima. ¿Sí? Lo hacemos con min. Y la máxima nos da más. Y tenemos 618.3. Un dato que también nos puede servir es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un dato que nos puede servir. O sea, vamos a determinar cuántas observaciones tenemos. Entonces recuerden que para esto encontramos con la función contar. Con la función contar sabemos cuántas observaciones tenemos ahí. Y tenemos 50. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos desarrollado el primer paso. El primer paso dijimos encontrar la observación mínima. La observación mínima fue 320.4 millas. Y la máxima fue 618.3 millas. Y el otro dato adicional es n, el tamaño de la muestra, fueron 50 observaciones. Bien. Ahora vamos para el archivo que les mandé de Excel. Y quiero que veamos y leamos este archivo. Este archivo que lo mandé la semana pasada, al finales, nos dice que es el cálculo de medidas de estadística descriptiva para intervalos. Ojo, cada hoja, y aquí me estoy moviendo en las hojas, cada hoja es para un número determinado de intervalos. Empecemos nuevamente desde el principio. En la primera hoja lo tenemos para 4 intervalos. Nos dice, distribuida en 4 intervalos para un tamaño recomendado, esto es recomendado, de menor o igual a 16 observaciones. O sea que 4 intervalos se recomiendan para tamaños muy pequeños. ¿Sí? 5 intervalos. Veamos el de 5 intervalos. 5 intervalos
se recomienda para un tamaño muestral entre 17 y 32 observaciones para 5 intervalos. Para 6 intervalos se recomienda entre 33 y 65. Vuelvo, repito, el tamaño no es camisa de fuerza. Uno se puede decir, voy a hacer más o menos, simplemente es una sugerencia. Eso son sugerencias. 7 intervalos para entre 66 y 132 observaciones es la recomendación. Como pueden ver, en 8 intervalos van desde 133 hasta 265 observaciones. 9 intervalos va desde 266 a 533 observaciones. Y el último, 10 intervalos, sería entre 534 y 1072 observaciones. Entonces miren pues que para 10 intervalos tenemos que trabajar con mucha información. Bien, en nuestro ejemplo, recuerden que tenemos 50 observaciones. Dijimos que teníamos 50 observaciones. Sería más o menos 6 intervalos. Pero volvamos a mirar el ejercicio inicial. El ejercicio inicial. Bien, nosotros lo vamos a hacer en 7 intervalos. Para que ustedes se den cuenta que a veces no tiene que ser camisa de fuerza. Lo vamos a hacer en 7 intervalos. Entonces vamos a coger la página donde dice 7 intervalos. Y veamos lo primero que nos pide este archivo. Recuerden una cosa muy importante. Solamente ingresan números en las celdas de color gris. La observación mínima. ¿Cuál fue el valor mínimo recorrido por el avión? 320.4. 320.4. ¿Y cuál fue la observación máxima? 618.3. Muy bien. Lo primero que nos calcula y que podemos interpretar es el recorrido. El recorrido nos dio 297.9. Entonces vamos a hablar de ese recorrido que nos va a permitir encontrar otro valorcito que nos van a mostrar ahí. Entonces, después de que nosotros encontramos la observación mínima y la máxima y el tamaño de observaciones, el paso 2 es definir el número de intervalos. Bien, vuelvo y repito, eso puede ser subjetivo, no es camisa de fuerza. Nosotros dijimos que el número de intervalos en este caso van a ser 7 intervalos. Después les voy a decir la razón, después sale a flote porque tomamos 7 intervalos. El paso 3, ingresamos la observación mínima y la observación máxima en el archivo de Excel.
en el archivo de Excel. Automáticamente nos encuentra ¿qué? Donde haya ¿quién? El recorrido. Entonces el recorrido acá es muy fácil. ¿De dónde salió ese valor? Pues 618.3 menos 320.4. Esto nos lo calcula inmediatamente el computador. 618.3 menos 320.4 nos da 297.9 millas. Y ya lo podemos interpretar. Ese recorrido de 297.9, ¿cómo lo interpretamos? Listo. Entonces, repasemos los pasos antes de pasar a al otro tablero. Primer paso, encontramos la observación mínima. 320.4 millas. Segundo paso, encontramos la observación máxima. 618.3 millas. El tamaño de muestra, para saber más o menos por qué lado, por qué número de intervalos nos vamos a trabajar. Pero vuelvo y repito, eso no es camisa de fuerza. Simplemente lo que nos plantean ahí es una recomendación. El segundo paso, definimos el número de intervalos. En este caso, vamos a trabajar 7 intervalos. Después de que definimos el número de intervalos, ingresamos la observación mínima y la observación máxima en el archivo de Excel. Y lo primero que calcula es el recorrido, 297.9 millas. Bien, interpretémoslo. Interpretemos ese recorrido. Simplemente el recorrido, al decir que es 297.9 millas, podemos decir que es la diferencia entre el día que más millas recorrió el avión, el avión y el día que menos millas recorrió el avión. Bien, eso es la interpretación en este problema del recorrido. 297.9 millas es la diferencia entre el día que más millas recorrió el avión y el día que menos millas recorrió el avión. Bien, después de que calcula el recorrido, el programa nos arroja lo que llamamos la amplitud exacta. La amplitud exacta simplemente se calcula de la siguiente manera. Es el recorrido dividido el número de intervalos que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo calcula la amplitud exacta del programa? Coge los 297.9 y vamos a hacer 7 intervalos. 297.9 sobre 7 intervalos nos da 42.55. Se los voy a mostrar en el archivo de Excel para que vean que nos dio ese valor.
Se lo puedo mostrar en el archivo Excel. Ahí está. Acá está. 42.55. Muy bien. Después el programa nos va a preguntar dos valores que nosotros podemos definir. Es la amplitud recomendada y cuál es el límite inferior con que vamos a empezar los intervalos. Entonces vamos a hablar de esos dos valores que a veces les da muy duro a ustedes. Vamos a hablar de la amplitud recomendada. Vamos a hablar de la amplitud recomendada. Resulta y sucede que si yo trabajo esta amplitud y el valor inicial nos va a dar unos intervalos que no son muy fáciles de leer. ¿Cuál es el objetivo de la amplitud recomendada? Construir intervalos que sean fáciles de leer. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Al definir la amplitud recomendada es construir unos intervalos fácil de leer. Y para eso, la amplitud recomendada se define como un número, digamos, bonito, fácil de leer, y mayor que la amplitud exacta. Entonces, para la amplitud recomendada, vamos a buscar un número que digamos entre palabras, bonito. Cuando digo bonito es que sea fácil de leer y mayor que la amplitud exacta. Este número con decimales no es bueno. Luego, vuelvo y repito, si vamos a definir una amplitud recomendada y que sea mayor que esta amplitud, tenemos que buscar un número que sea mayor de 42.55 y fácil de leer. A ver, ¿quién se le recomienda un número mayor de 42.55 y fácil de leer? Escucho 43. propuestas. 43. 43. ¿Hay mejores? Ah, no sé. Mejor de 43. Mayor que 43 y que sea 50. 50. Claro, 50. Muy sencillo. Cuenta de 43 en 43. Empiece. 43 más 43, ¿cuánto da? 86. Más 43. 100. Bien. Y si yo le digo 50 más 50, ¿cuánto da? 100. Y más 50. 150. Y más 50. 200. Más fácil de sumar de 50 en 50, ¿sí o no? Entonces, Sí, señor. 50. Eso es subjetivo, tranquilo. ¿A alguien le pareció bonito 43 porque es la edad de ellos? Entonces listo, ponga 43, pero no les va a ayudar mucho para la construcción de los intervalos. Veamos acá. Si yo hubiera trabajado el 42.6, mire que estos valores que tengo acá no son fáciles de leer. ¿Sí? Si yo digo 43, puedo empezar muy fácil que 43 más 43 es 86, pero
43 más 43 más 43 no me queda fácil. Vamos a escoger el 50. Y ya veo pues que las cosas van de 50 en 50, más fácil. Bien, ahora hablemos del límite inferior inicial recomendado. Miremos qué característica tiene que tener ese límite inferior inicial recomendado. Entonces ahora hablemos del límite inicial recomendado. Ah, listo. Si yo comienzo con el límite que tengo ahí, el valor mínimo, que es de 320.4, me quedan fácil de leer estos intervalos. Miren que los intervalos quedan 320.4 a 370.4. De 370.4 a 420.4. Y así sucesivamente, de 420.4 a 470.4. ¿Esos son intervalos fáciles de leer? No. No. Entonces vamos a buscar un límite inferior inicial recomendado. Entonces veamos qué límite inferior. Entonces ahora hablemos del límite inferior inicial recomendado. Vamos a cambiar de pantalla. Vamos a hablar del límite inicial recomendado. Recordando que la observación mínima es 320, se me fue la paloma, 320.4. Entonces, ¿qué nos dice el límite inicial recomendado? También vamos a buscar un número bonito. Un número bonito que sea fácil leer sus intervalos. Bien, ese número bonito debe ser, es el límite inicial recomendado, debe ser menor que la observación mínima. O sea que tenemos que buscar un número menor de 320.4, ¿sí? Y que sea fácil de leer. A ver, ¿ustedes qué recomiendan? 300. 300. Entonces vamos a escoger 300. Vamos a escoger 300. Vamos a ver si cumple otra cosa muy importante al escoger 300. Veamos, si yo ingreso 300, ¿qué pasa acá? Vamos a hacerlo en el archivo. Al ingresar acá 300, miren que los intervalos me quedan muy fácil de leer. Yo necesito saber cuántos días el avión recorrió entre 300 y 350. ¿Cuántos días recorrió? Entre 350 y 400 millas. ¿Cuántos días recorrió? Entre 400 y 450. Entonces miren que los intervalos sí quedan muy fácil de leer al ingresar 300. Si hubiera escogido 320, me hubieran quedado de 320 a 370, de 370 a 420, de 420. Entonces miren pues que es más fácil para que la gente lea empezar desde 300 hasta 350. Ojo, ¿qué nos debe garantizar esa mezcla? Ojo,
que nos deben garantizar la mezcla de los dos valores que escojamos. Veamos qué nos deben garantizar. Ojo, los dos valores escogidos de la amplitud y el límite inferior nos deben garantizar que todas las observaciones estén dentro de los intervalos. Nos deben garantizar que todas las observaciones caen dentro de los intervalos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la observación menor y con la observación mayor. Mire que en los intervalos nos quedaron de 300 a 350. Y recuerde que la observación mínima era 320.4. Y el último intervalo nos va desde 600 a 650. Y la observación mínima que tenemos fue 618.3. Entonces estos dos valores que escogimos, 50 para la amplitud recomendada y 300 para el límite inferior, sí nos garantizan que la observación menor está en el primer intervalo y que la observación mayor cae en el último intervalo. O sea, la idea es que esa mezcla no nos descarte valores, ¿sí? Entonces miren que los intervalos quedaron de la siguiente manera. ¿Cómo quedaron? El computador nos ayuda a construirlo inmediatamente. El primero va de 300 a 350, el segundo va de 350 a 400, el tercero va de 400 a 450, el quinto va de 450 a 500, el tercero va de 500 a 550, el otro va de 550 a 600 y el último va de 600 a 650. Ya tenemos los intervalos. Ahora lo que tenemos que hacer es cuántas observaciones caen en cada uno de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tabular los datos iniciales. Entonces, volvamos al archivo donde están los datos iniciales. Acá tenemos que mirar entonces cuántas observaciones están por debajo de 350. Recuerden que ahí podemos hacerlo de manera manual o podemos utilizar una rutina que ya hemos trabajado antes en Excel, que es la rutina del histograma. Recuerden que para esa rutina del histograma tenemos que definir las clases. Acá están las clases. Y para esas clases siempre necesitamos el límite superior de cada intervalo. El límite superior del primer intervalo son 350. El límite superior del segundo intervalo es 400. 450 es el tercero. 500 es el cuarto límite superior. 550 es el quinto límite superior. 600 es el sexto límite superior. Y 650 es el séptimo límite superior. Vamos entonces a mirar
cómo lo vamos a hacer en Excel. Y para eso les traje el pantallazo. ¿Qué pantallazo vamos a utilizar? Les traje el pantallazo y cómo lo vamos a hacer. Bien, este es el pantallazo que vamos a utilizar. ¿Lo están viendo? Chicos, ¿lo están viendo? Sí, señor. Bien. Entonces, recuerden que esa rutina de histograma que tiene en Excel nos permite tabular los datos. Acá necesitamos que simplemente los datos ¿dónde están? Están en la columna E desde la fila 3, o sea, está desde la E3 hasta la E53. ¿Dónde están las clases definidas? O sea, el 300, 350, 400, 450 está desde la celda G12 hasta la G19, teniendo en cuenta que en los datos y en las clases se incluyeron los títulos, se incluyeron los rótulos. Recuerden que nos pregunta dónde quiere tener los resultados. Los resultados van a estar en M1. Y a mí solo me interesa para este caso no llenarme de datos, sino el porcentaje acumulado. Esto es lo que vamos a hacer para que nos permita Excel tabular los datos. Entonces vamos a tabular los datos. Vamos a hacer esto en Excel. Entonces le vamos a decir a Excel, histograma, cójame dónde están los datos. Dijimos que desde la E3 hasta la E53, ¿dónde están las clases? Las clases ya están definidas acá. Dijimos que desde la G12 hasta la G19 tenían rótulos y dijimos que lo íbamos a agrupar en qué columna, en qué celda. Se me fue la paloma. Digamos que M1. Y acá están los datos tabulados. ¿Qué nos está diciendo acá? Que de 300 a 350 millas encontramos 3 días. De 350 a 400 encontramos 9 días que el avión recorrió. De 400 a 450 fue 10. De 450 a 500 fueron 16 días. De 500 a 550 fueron 6 días. De 550 a 600 millas fueron 4 días. Y de 600 a 650 tuvimos 2 días. Estos datos son los que voy a ingresar en el archivo de Excel en la frecuencia absoluta. Estos datos son los que voy a ingresar en el archivo de Excel en la columna de frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Vamos a ingresarlos. Entonces ya vamos a llenar esos datos. Dijimos, acá eran 3 días, acá eran 9, 10, 16, 6, 4 y 2. Bien, después de que ingresamos los datos
de la frecuencia absoluta, veamos qué resultados nos arroja inmediatamente el archivo. Los resultados van a ser muy similares a los que vimos la clase pasada. Entonces, después de ingresar los datos, y aquí me aseguro que estamos viendo, después de ingresar los datos de la frecuencia absoluta, el archivo nos arroja los siguientes resultados. Bien. El primer resultado que nos saca, la media. Vamos a ver que ya está calculada. Si alguien por curiosidad quiere la desviación, ya también está calculada. Obviamente va a ser muy importante el coeficiente de variación, ya también está calculado. Con solo ingresar los datos. Miren que en esta parte es muy similar al archivo anterior de los datos agrupados de variables discretas. La tercera variable también nos va a tener el coeficiente de asimetría. Ya está calculado. Y el coeficiente de kurtosis. Ya está calculado. Vamos a mirar los resultados. Vamos a mirar esos resultados. Y obviamente vamos al archivo y que nos muestre dónde está la media. La media nos dio 458. Ahorita lo interpretamos. La desviación, ahí está acá, nos dio 73.96. El coeficiente de variación nos da 16.15%. La mediana todavía no hablamos de ella, la moda tampoco. Acá está el coeficiente de asimetría. Nos dio 0.2492. Y la kurtosis nos dio menos 0.4570. Esos son los valores que ya podemos interpretar, trabajar. Vamos a hablar de ellos. Vamos a interpretarlos. ¿Cuánto nos dio la media? La media nos dio 458 millas. ¿Cómo lo interpretamos? Recuerde que esto es lo que recorre diariamente el avión. Entonces podemos decir que el recorrido promedio que realiza el avión es de 458 millas por día. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? 458 millas es el recorrido promedio que realiza el avión cada día. O simplemente como lo pusimos ahí, el recorrido promedio que realiza el avión es de 458 millas por día.
Bien, dijimos que la desviación simplemente la obtuvimos, pero eso no tiene interpretación. Simplemente tengamos en cuenta que son millas. Entonces la desviación muestral sería 73.96 millas. Pero recuerde que con esa desviación calculamos el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación nos dio 16.15%. Con ese coeficiente de variación, ¿qué podemos concluir? ¿Los recorridos son homogéneos o son heterogéneos? Homogéneos. Son homogéneos. Entonces podemos decir que los recorridos son homogéneos. Y recuerde que es muy importante el coeficiente de variación porque nos dice cuál es la mejor medida que podemos elegir para resumir los datos. Entonces acá la media es la elegida para resumir los datos. O sea que con esa media podemos trabajar tranquilamente. 458 millas. Hablemos del coeficiente de asimetría. ¿Cuánto nos dio el coeficiente de asimetría? 24.92. Con ese resultado podemos decir que es asimétrica ¿hacia qué lado? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Decimos que la curva de los recorridos es asimétrica hacia la derecha. Listo. Y ahora recordemos que el coeficiente de kurtosis nos dio menos 45.70. Entonces, ¿qué podemos decir la curva con respecto a la concentración? Que la curva es platicúrtica. Recuerde que una curva platicúrtica quiere decir que hay una baja concentración de observaciones alrededor de la medida elegida. Que recuerde que es la media. Muy bien. Recuerde que simplemente después de ingresar los datos de la frecuencia absoluta, ya se tiene los siguientes resultados. La media, la desviación por conocimiento, pero ya sabemos que no se interpreta. Sabemos del coeficiente de variación que nos permite saber si los datos son homogéneos o son heterogéneos. El coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Listo. Veamos, obviamente, a quién tenemos que ayudar a encontrar. Aquí. Vamos a ver qué es la mediana, la moda y los cuartiles requieren ayuda. O sea, que nosotros le ayudemos a encontrarlo.
Van a tener que tener mucho cuidado, ojo, con las preguntas que hay que llenar. Bien, el caso de la mediana se nos simplifica. ¿Qué se nos simplifica? ¿En qué paso? Como construimos los intervalos, siempre los datos van a estar ordenados. O sea que en la mediana los datos ya están ordenados. Siempre van a estar ordenados. Ya están ordenados. Como se construye el archivo, ya los datos ya están ordenados. O sea que eso no nos preocupemos. Tampoco nos vamos a preocupar en intervalos si los datos son par o impar. O sea, eso es irrelevante. No es necesario. Simplemente la media y mediana y moda son datos aproximados. Luego, no necesitamos ese requisito de saber si los datos son pares e impares. Se nos simplifica esa parte. Veamos entonces qué requisitos tenemos que llenar cuando calculamos la mediana. Veamos qué nos trae. Bien. Todo. Acá sí nos habla del puesto. Vamos a tenernos que concentrar mucho en el puesto 25. Y como en el ejemplo pasado, ese puesto 25 lo ubicamos en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Voy a cambiar de color. Acá la pregunta es, ¿dónde está el puesto 25? Y recuerden, nos fijamos en la frecuencia absoluta acumulada. En el primer renglón, ¿cuántas observaciones llevamos? 3. Todavía falta. En la segunda, 12. En la tercera, 22. Todavía falta. En la cuarta, ya llegamos hasta la observación 38. Entonces, ojo, en este intervalo van a estar concentradas las preguntas que nos va a hacer el programa y que tenemos que llenar. Ojo, en este intervalo es que van a estar concentradas las preguntas que tenemos que llenar para la mediana. Veamos la primera pregunta despacio que tenemos que llenar. Nos pregunta para la mediana, ¿cuál es el límite inferior del intervalo donde cae la mediana? ¿Cuál es ese límite inferior? El límite inferior es esta columna. Y nos está preguntando que cuál es el valor de ese límite en esa fila. O sea que nos está preguntando por 450. Ese es el primer valor, 450. Veamos qué otros valores tenemos que llenar acá. Profe, no ya. ¿Por qué 450? Porque Bien. está el 25 ahí ubicado. El 25 ya sabemos que está ubicado en esta fila, ¿sí? O en ese intervalo. Sí. Y la pregunta que nos dice es, dígame cuál es el límite inferior del intervalo donde cae la mediana. Entonces ese valor es ese 450. ¿Sí? Listo. Sí, profe, ya, gracias. Sí, muchas gracias. Leamos la segunda pregunta. Leamos despacio. Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Ojo, nos están preguntando por la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo anterior.
La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, la voy a pintar acá en otro color, es este 22. Ese es el dato que nos está preguntando para la mediana. La frecuencia absoluta acumulada intervalo anterior es 22. Y veamos la última pregunta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae? ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae? Si la mediana cae acá, en esta fila, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 16. Entonces la pregunta acá que tenemos que responder es con 16. Y ahí ya nos da la mediana. La mediana nos dio 459,375. Ahí tenemos el dato de la mediana. Veamos la moda. Veamos qué datos tenemos que llenar para la moda. Para la moda nos dice así. La mayor frecuencia absoluta es 16. ¿Dónde está la mayor frecuencia absoluta? Curiosamente, la mayor frecuencia absoluta también cae en esa fila. Todas las preguntas que nos va a hacer sobre la moda están relacionadas con esa fila. Veamos la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es el límite inferior del intervalo donde cae la moda? Entonces ya sabemos que la moda va a caer acá. Y el límite inferior, curiosamente, es el mismo de la mediana. No siempre es lo mismo, para que no generalicen. 450. Ahora veamos la pregunta que nos dice. Frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ojo, frecuencia absoluta del intervalo anterior. Entonces, si el intervalo y la frecuencia es 16, me está preguntando por la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Me está preguntando por este 10. O sea, esa es la pregunta. El valor que me está preguntando. Este 10 acá. Entonces, pongámosle 10. Y la última pregunta para la moda nos dice, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo posterior? Ojo, frecuencia absoluta del intervalo posterior sería este 6. O sea, ese es el valor que tenemos que llenar ahí. Y la moda nos dio 468,8. Todos estos datos son estimados. En intervalos son valores estimados. Muy bien, entonces ya podemos hablar de la media y la moda. Ya la podemos interpretar. Entonces recuerden que la mediana nos dio el valor estimado de la mediana es de 459 digamos 4 millas, para hablar de un solo decimal. ¿Cómo lo interpretamos en este ejercicio? Decimos, el 50% de los días el avión recorre 459,4 millas
o menos. Y el otro, 50% de los días, el avión recorre 459.4 millas o más. ¿Sí? Esa es la mediana. 459.4 millas. El 50% de los días el avión recorre 459.4 millas o menos. Y el otro 50% de los días el avión recorre 459.4 millas o más. Hablemos de la moda. La moda nos dio 468.8 millas. ¿Qué estaríamos diciendo? Que el recorrido más común o más frecuente, el recorrido más común o más frecuente que realiza el avión, cada día es de 468.8 millas. Bien. La moda. El recorrido más frecuente que realiza el avión cada día es de 468.8 millas. Esos son valores estimados, pues, para que sepan la moda, pues. La mediana, dijimos que es, en este caso, el 50% de los días, el avión recorre 459.4 millas o menos, y el otro 50% de los días, el avión recorre 459.4 millas o más. Ahora hablemos de los cuartiles. Con los cuartiles, más o menos, se responden preguntas similares a los que hicimos con la mediana. Entonces vamos a ver que para el cálculo de los cuartiles vamos a hacer o vamos a responder preguntas similares a las que hicimos con la mediana. Veamos los cuartiles que están más abajo. El primer cuartil nos dice que el puesto es la observación 13. Y vamos a llenar las preguntas del puesto 13. Veamos qué preguntas. La primera pregunta es, ¿en dónde cae ese primer cuartil? ¿En qué intervalo? ¿Cuál es el límite inferior del intervalo donde cae el cuartil? Vamos a mirar, ojo, como en el caso de la mediana, nos fijamos dónde cae la observación 13 en la frecuencia absoluta acumulada. Hasta acá van 3. Hasta acá van 12. Ojo, el primer cuartil cae en este intervalo. Acá está la observación 13 y cae en este intervalo. Lo primero que me va a preguntar el archivo es cuál es el límite inferior de ese intervalo. O sea que tenemos que decirle que es 400. Este valor de acá es el límite inferior, 400. Les vamos a llenar eso, 400. Lo segundo que me pregunta el computador es
¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? Ya sabemos que el 13 cae acá, en este intervalo donde está el 22. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? Nos está preguntando por este 12. O sea, esta es la segunda pregunta que nos hace. 12. Vamos a llenarlo. 12. Ahora, la última pregunta es, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae el cuartil? Recuerden que el cuartil cae en este intervalo. Entonces, ¿y cuál es la frecuencia absoluta? Este 10. Me está preguntando por el 10. El 10. Bueno, no lo escucho. Y ahí tenemos el primer cuartil. El cuartil 1 nos dio 405. 405. La información del tercer. ¿Qué puesto ocupa el tercer cuartil? El puesto 38. Y recuerden que como los cuartiles y las medianas, ese puesto no fijamos en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde cae el puesto 38? Vamos a mirar. Llevamos 3 observaciones acá. Hasta acá 12. Hasta acá 22. Mire que la observación 38 cae en este intervalo. Lo hago distinto a este que veníamos trabajando. Ay, no. Hice otro cambio a lo que no era. Bien. El 38, el puesto 38 cae en este intervalo. Todas las preguntas que vamos a llenar para el tercer cuartil tienen que ser con el intervalo. Lo primero que nos va a preguntar es ¿cuál es el límite inferior? O sea, que nos va a preguntar por este 450. Entonces, llenémoslo. 450. La segunda pregunta. La segunda pregunta es frecuencia absoluta acumulada intervalo anterior. Entonces veamos. 38 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo donde cae el cuartil. Pero nos están preguntando por la anterior. O sea que nos está preguntando por este 22. Ese dato es el que tenemos que llenar ahí. 22. La frecuencia absoluta acumulada, intervalo anterior, es ese 22. Y por último, nos pregunta, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae? Nos está preguntando por este 16. Que es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae, y entonces digamos 16, ¿no? 16, ¿no? 16. Miremos, recuerda que mencionamos el ejercicio pasado. El cuartil 1 nos dio 405, menor que la mediana
Sí. Y a su vez la mediana nos dio menor que el cuartil 3. Recuerden que ese es el control que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Y 500. Recuerden que esa es una de las partes que uno controla. Y acá se está dando. Acá se está cumpliendo lo que se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Que el cuartil 1, que nos dio 405 millas, es menor o igual que la mediana. Sí, porque la mediana es 459.37. Y a su vez, la mediana es menor que el cuartil 3. Sí, nos dio 500 millas. Recuerde que esto es como parte del control que tenemos que hacer. Esto se tiene que cumplir. Bien, vamos a mirar cómo quedó el diagrama de caja-bigote, que lo podemos empezar a construir acá. Acá tenemos el cuartil 1, que son 405 millas. Acá tenemos el cuartil 3, que nos da 500 millas. Eso quiere decir que el 50% de los días el avión recorre entre 405 millas y 500 millas. Veamos cómo quedaron los límites, que ya están calculados. Veamos los límites. Cuando ustedes calculan los cuartiles, automáticamente el problema calcula los límites inferiores y el límite superior para el diagrama de caja y bigote. Ahí tenemos los dos valores, 262.500 y 642.500. Después de que ustedes calculan los cuartiles, automáticamente el programa les calcula esos límites. Veamos cómo quedan. Entonces, el límite inferior nos queda 262.5 millas. Y el límite superior nos quedó en 642 millas. Ahora la pregunta es, ¿hay recorridos extremos? La pregunta es, ¿hay recorridos extremos? Muy bien. Veamos. Devolvámonos para el archivo. Averiguar un dato que está al principio. El dato que está al principio. Recuerden que siempre empezamos. ¿Cuál es la observación mínima? ¿Y cuál es la observación máxima? Tengamos presente estos dos valores en el diagrama de caja y bigote. Entonces, dibujémoslos, ubiquémoslos. El recorrido mínimo
Recuerden que el recorrido mínimo 320.4 es el recorrido mínimo. Y el recorrido máximo fue de 618.3 máximo. Entonces la pregunta, ¿hay recorridos extremos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver quién se anima. No, profe, porque están dentro de los límites del diagrama de caja y bigote. Exactamente. La respuesta correcta es no. Todos los recorridos están dentro del diagrama de caja y bigote. Listo. Muy bien. Todos los recorridos están dentro del diagrama de caja y bigote. Muy bien. Esa sería la última conclusión. Todos los recorridos están dentro del diagrama de caja y bigote, o sea que no hay observaciones extremas. Muy bien. Sí, hay algo que de pronto sí hay que tener presente, que a veces lo van a escuchar mucho, que es este concepto de marca de clase. Les voy a definir qué es la marca de clase, que nos va a ayudar a calcular la media. Con la marca de clase se calcula la media aritmética. Esa marca de clase, que en este caso es 325, ya les voy a explicar de dónde sale ese concepto de marca de clase, cómo se calcula esa marca de clase. Bien. Simplemente es algo de conocimiento de intervalos. El concepto marca de clase es muy sencillo. Se obtiene como el límite inferior más el límite superior dividido sobre 2. Entonces, la primera marca de clase es 300 más 350 sobre 2 nos da ese 325. Esa sería la marca de clase 1. Que la vamos a llamar X1. La X2 sería 350 más 400 sobre 2 nos da 375. ¿Para qué es útil la marca de clase? Con la marca de clase, con las marcas de clase, se calcula el promedio. En este caso, la media aritmética, simplemente les voy dando la fórmula, simplemente para que sepan de dónde sale la media aritmética, coge y multiplica cada marca de clase por la frecuencia absoluta y lo divide sobre n. Es por eso que esta columna X sub i por F sub i, ustedes la van a ver en esta parte del archivo. Acá se las muestro. Mire que acá
la columna X sub Y, F sub Y. Y la media simplemente va a coger este 22.900, que es la suma de esos productos, y lo divide por 50. Así se calcula el promedio. Miren que la fórmula del promedio dice, coja el valor de la suma de esta columna y lo divide sobre 50. Entonces vuelvo, repito, la marca de clase, ¿por qué es importante? Porque con ella se calcula la media aritmética y también nos sirve para encontrar las desviaciones y para encontrar la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Entonces, ese es un elemento muy importante, la famosa marca de clase. ¿Por qué es importante? Porque, vuelvo y repito, no solamente nos ayuda a calcular la media aritmética, sino que nos ayuda a calcular la varianza, obviamente la desviación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Todo gracias a la famosa marca de clase. ¿Sí? Que vuelvo y repito, se las muestro acá en el archivo. Acá está en el archivo encontrar la marca de clase. Acá. Si ustedes miran la fórmula coge los dos límites y los divide sobre 2. Así lo hace para cada uno. Coge los dos límites y lo divide sobre 2. Y así sucesivamente. O sea, esa es la famosa marca de clase. ¿Sí? Muy bien. La idea es que la próxima clase, ahí, con eso acabamos este ejercicio.